Hola chicos, el día de hoy vamos a trabajar con congruencia de triángulos. Lo primero que tenemos que realizar es que vamos a recordar una de las principales propiedades que hemos estado viendo en el transcurso de este aprendizaje esperado. La principal característica que debemos de recordar es que la suma de los ángulos internos un triángulo siempre, lo voy a colocar con mayúsculas para que no se les olvide, siempre es 180 grados. Teniendo esta característica o esta propiedad presente, podemos dar inicio con la primera actividad. Nos dice que vamos a indicar si es posible o no construir un triángulo con las características que nos está dando en cada inciso. Pero ojo, no nada más se trata de decir sí o no. Si es que sí, tienes que construirlo. Si es que no se puede, uno, es porque obvio tú ya trataste de hacerlo y no resultó. O lo otro, porque utilizaste las propiedades que ya conocemos. Y tienes que justificar por qué no se puede realizar. Nos vamos con el primer inciso. Dice, los ángulos miden 40 grados, 50 grados y 60 grados. Lo primero que yo puedo hacer es trabajar considerando la característica de que la sumatoria de los ángulos debe de dar 180 grados. Si yo aplico esta propiedad, entonces puedo ver si cumple. Y entonces, ¿qué hago? Pues voy a sumar 40 más 50 más 60. 6 más 4, 10 más 5, 15. Son 150 grados. De esta forma yo me puedo dar cuenta que no está completando los 180 grados. De entrada yo ya puedo decir que este triángulo no se puede construir porque la suma de los ángulos interiores no da 180 grados. Esa ya es una justificación que yo puedo dar. Pero si ustedes no quieren optar solamente por aplicar esta propiedad, entonces pueden demostrarlo construyéndolo. Voy a construir un triángulo que cumpla con esas medidas de ángulos, porque no me están dando medidas de lados. Entonces, en este caso, yo puedo trabajarlo con la medida que quiera. Ya tengo un primer lado. ¿Qué tengo que hacer? Pues con mi transportador lo coloco en donde quiero que sea uno de los vértices y voy a marcar la primera medida. La primera medida que dice que son 40. Empiezo 0, 10, 20, 30, 40 grados. Y lo voy a marcar para que después pueda hacer las líneas. Me paso al segundo vértice. Y en el segundo vértice ahora voy a buscar que mida 50 grados. Es indistinto cómo quieran hacerlo ustedes. Pueden ocupar a lo mejor primero el de 60. Y empezamos 0, 10, 20, 30, 40, 50. Y me doy cuenta que el 50 corresponde a la línea en donde también está marcado el 130, para que sea más fácil y el que yo pueda marcar. Lo mismo, voy a colocar aquí una marca que me permita trazar los lados. Vean, coloco nuevamente mi regla, en este caso ustedes tienen también una regla, y marco la línea que pase por donde estaba marcado el ángulo. Y me voy con el siguiente y resulta que está aquí. Ya tengo un ángulo que, si ustedes recuerdan, tiene aquí medida de, tiene una medida de 40 grados. Este ángulo mide 50 grados y lo que queremos demostrar es que este ángulo mida 60 grados. Vamos nuevamente con el transportador y vamos a verificar que este ángulo mida 60 grados. Empezamos 10, 20, 30, 40, 50, 60 grados. Podemos darnos cuenta que 60 grados tendría que ser aquí
pero entonces no quedaría cerrado nuestro triángulo. Y entonces si nosotros verificamos, en realidad este ángulo está midiendo 90 grados. Entonces, por eso podemos decir, lo voy a poner así, que en realidad este ángulo mide 90 grados. Entonces, considerando 40, 50 y 60, podemos determinar que no es posible construirlo. Ahí. Ya tenemos demostrado uno aplicando la propiedad de la sumatoria de los ángulos y la otra construyéndolo. Ahora nos vamos con el siguiente. En el siguiente nos está diciendo que ahora debe ser en función de las medidas 3, 4 y 5 centímetros. Voy a pasarme a otra aplicación. ¿Y por qué? Porque ustedes van a tener esa facilidad de manipular su juego geométrico para poder trabajarlo. Ok, entonces vamos a trazar una línea. Si ustedes recuerdan, nos decía que vamos a tener que trazar un triángulo que tenga como medidas 3, 4 y 5 centímetros. Voy a colocar un segmento, en este caso, de 3 centímetros. Pero a la par también voy a crear de una vez aquí el de 4 y aquí el de 5. Ya tengo mis 3 segmentos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tratar de mover mis líneas para que yo pueda verificar si es posible o no construirlos. Entonces ya veo que aquí a lo mejor tengo varias opciones. Tendría que movilizar mis líneas con el objetivo de que se puedan cerrar. Y ahí está. Entonces yo puedo decir que este triángulo sí es posible trazarlo. Lo único que ustedes tienen que hacer es también, a lo mejor con regla, tratar de mover esas líneas hasta el punto en el que sí coincidan. Y entonces ya sabemos que esta medida mide 3, esta mide 4 y esta mide 5. Y podemos entonces trazar este triángulo. Eso es lo único que tenemos que estar trabajando. Ahora, en nuestra siguiente actividad, bueno, deben de completar esta. Ya vimos cómo se traza un triángulo utilizando transportador. Ya vimos cómo trazar un triángulo nada más con la regla trazando líneas. Si ustedes recuerdan, en la primaria también vieron la forma en la que ustedes podían utilizar compás para trazar este triángulo. Y lo voy a hacer también aquí. ¿Qué es lo que tendrán que hacer? Y es mucho más exacto. Nuevamente trazamos un segmento con una de las medidas que nosotros ya conocemos, que es 3. A partir de esto vamos a trazar una circunferencia que nos permita encontrar el siguiente punto. Nos dice que debe ser una que va a tener 4 centímetros de radio. Y sobre el siguiente lado tenemos que debe de medir 5. En este punto en donde se cruzan los dos, ahí es en donde debemos de trazar nuestra intersección. Y a partir de esta podemos entonces unir nuestro triángulo. Esta es la otra forma de poder hacerlo. Si ustedes requieren que a lo mejor sea un poquito más visible, lo voy a trazar también en esta para que ustedes vean nuestro compás de cómo se tiene que hacer. Voy a borrar. Nuevamente voy a trazar mi lado de 3 centímetros. Tengo ahí ya mi primer lado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues voy a trazar una circunferencia. Una circunferencia que en este caso quiero que se mida 4 centímetros.
Ahí está. Y a lo mejor acuérdense que aquí no es necesario marcar todo. Basta con que trace una semicircunferencia. Muevo mi transportador hacia el otro lado, en el vértice, y ahora lo voy a... Acuérdense que ahora quiero que sea de 5 centímetros. Ahí está, 5 centímetros. Y nuevamente voy a marcar. De esta forma, yo ya puedo unir las líneas para armar mi polígono. Ya tengo ahí mi triángulo que mide 3 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros. Esta es la mejor forma de poder trazar un triángulo cuando tenemos unas medidas. ¿Qué les corresponde? Les corresponde el inciso C, el inciso D y el inciso E. Ya vimos métodos para poder llegar a la solución, solamente tienen que aplicarlos, justificar en dado caso de que no se pueda. Aquí obviamente pues tenemos que responder que sí es posible construirlo y la evidencia pues tiene que ir en su libreta de que ya está construido. Verlo acá y es posible construir el triángulo. Una vez que terminen esto vamos a darle continuidad con los ejercicios, pero tenemos uno más en donde nos dice que debemos de observar las figuras y debemos de indicar qué piezas son iguales y qué criterios utilizamos para responder. Una forma muy simple que podemos aplicar es midiendo nuestros lados. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con este primer triángulo, yo tendría que medir de forma lo más exacto posible. Yo puedo decir que este triángulo mide 3.5 y voy a marcar mis resultados para poder determinar. Entonces yo puedo decir que mide 3.5 3.5 centímetros. Voy con uno que desde mi perspectiva considere que puede ser igual. Tal vez puedo decir que este se parece a lo que yo estoy trabajando. Acuérdense que ustedes tienen la facilidad de voltear su libro si es necesario. En mi caso, pues yo lo que muevo son los instrumentos de medición, que en este caso es la regla. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues también resulta que esta medida tiene 3.5. Ay, me equivoqué de lápiz. 3.5. Voy a medir ahora, el caso que es la hipotenusa, pero bueno, el siguiente lado. El siguiente lado dice que mide 5 centímetros. Coloco la medida. Voy a colocar un color que sea más visible, que no se pierda entre color madera. Mide 5 centímetros. Voy a medir. No salió completa mi imagen, pero bueno, puedo decir que sí, también este lado mide 5 centímetros. Coloco la medida, 5 centímetros, y me voy con el último lado. Me voy con este último lado. Puedo decir que este lado mide
3.7. 3.7 y coloco la medida. Voy con el siguiente del otro triángulo con el cual estoy comparando. Voy a tener aquí a lo mejor la dificultad de que sí, en efecto, mi imagen no salió completa, pero podemos decir que en efecto los dos triángulos son congruentes, son iguales. ¿Por qué? Porque tienen 3 medidas iguales que son correspondientes. Entonces le voy a colocar acá la medida, 3.7. Ahora dice qué criterios utilizaron para responder. Yo puedo decir que en este caso la figura B y la figura B y la figura F y F son iguales. Pero también puedo decir que son iguales porque tienen las mismas medidas. Ya con eso queda demostrado una, pero ojo, no nada más me está pidiendo de una, me está pidiendo que sean, pues que tengo que ubicar aquí pues todas, ¿no? Y tengo también que ver en caso de que sean diferentes, por qué son diferentes. Este es el primer ejemplo. Recuerden que a ustedes les toca trabajar el resto de los ejercicios.